En el vasto océano de enigmas que componen la historia de la humanidad, existen nombres que resuenan con un eco particular, como si se trataran de llaves que abren puertas ocultas hacia un conocimiento prohibido. Uno de esos nombres, cargado de misterio, devoción y controversia, es el de María Magdalena, una mujer que, durante siglos, ha sido representada de múltiples formas: pecadora arrepentida, discípula leal, amante secreta, sacerdotisa, incluso portadora de un linaje oculto que habría cambiado para siempre el destino del cristianismo. Bienvenidos a Archivo Perdido, el lugar donde desenterramos las verdades ocultas, los secretos prohibidos y las historias que la historia oficial ha intentado sepultar bajo capas de silencio. Hoy nos adentramos en uno de los enigmas más fascinantes de todos los tiempos: los secretos de María Magdalena, una figura rodeada de sombras, interpretaciones y leyendas que aún hoy dividen a investigadores, creyentes y escépticos. Porque hablar de María Magdalena no es simplemente hablar de una mujer que vivió en tiempos de Jesús. Es hablar de la manera en que el poder religioso moldeó los relatos, manipuló símbolos y construyó dogmas que, durante siglos, definieron la fe de millones de personas. Es hablar de cómo el papel de la mujer en la espiritualidad fue borrado, reducido o transformado para encajar en una narrativa patriarcal. Y es, al mismo tiempo, abrir la puerta a teorías que nos llevan desde antiguos evangelios prohibidos hasta las leyendas medievales del Santo Grial. Pero, ¿quién fue realmente María Magdalena? La tradición católica, durante más de 1000 años, nos la presentó como una prostituta arrepentida, una mujer pecadora que fue salvada por la misericordia de Cristo. Una imagen que marcó profundamente el arte, la literatura y la espiritualidad. Sin embargo, esta visión no aparece en los evangelios originales. Fue una interpretación tardía, construida por la Iglesia en el siglo VI, cuando el Papa Gregorio Magno decidió unir en una sola figura a varias mujeres mencionadas en la Biblia. Desde entonces, Magdalena quedó fijada en el imaginario colectivo como la gran pecadora redimida. Pero en los textos apócrifos, esos evangelios que fueron prohibidos por la Iglesia, encontramos otra historia muy distinta. Allí, María Magdalena aparece como la discípula más cercana a Jesús, la que entendía sus enseñanzas más profundamente, aquella a quien él revelaba secretos que ni siquiera los demás apóstoles comprendían. En el Evangelio de María, por ejemplo, se nos muestra a una mujer sabia, fuerte y guía de la comunidad tras la muerte de Cristo. Incluso, Pedro, el supuesto líder de los apóstoles, aparece enfrentado a ella, celoso de la cercanía que tenía con el Maestro. ¿Era entonces María Magdalena la verdadera heredera espiritual de Jesús? ¿Fue borrada su autoridad deliberadamente de la historia para dar paso a un cristianismo masculino y jerárquico? ¿O acaso existía un vínculo mucho más profundo entre ella y el Nazareno? Un vínculo que las leyendas convirtieron en matrimonio, descendencia y un linaje oculto que sobrevivió en secreto a través de los siglos. Estas preguntas han alimentado innumerables teorías, novelas y estudios. Desde los caballeros templarios y los cátaros en la Edad Media, hasta las conspiraciones modernas que hablan del Santo Grial, no como una copa sagrada, sino como la sangre real, el linaje de Jesús y María Magdalena. Un secreto tan explosivo que, de ser cierto, pondría en jaque a toda la estructura del cristianismo tal como lo conocemos. Pero antes de lanzarnos de lleno en estas teorías, debemos retroceder en el tiempo. Porque lo que la historia oficial nos dice sobre Magdalena es fragmentario, ambiguo y en muchos casos contradictorio. Su nombre aparece apenas unas pocas veces en los evangelios canónicos, pero esas menciones son suficientes para hacernos comprender que jugó un papel central en los eventos más trascendentales. Estaba junto a Jesús en el Calvario, lo acompañó en su camino al Gólgota, y fue la primera testigo de la resurrección. En un mundo donde el testimonio de las mujeres carecía de valor legal, el hecho de que los propios evangelistas incluyeran este detalle es, cuanto menos, revelador. Y sin embargo, durante siglos se la redujo a una pecadora arrepentida. ¿Por qué? ¿Qué había detrás de esta decisión? ¿Por qué la Iglesia primitiva sintió la necesidad de ensombrecer a la mujer que había sido la primera en anunciar que Jesús había vencido a la muerte? Si te apasionan los misterios, la historia y las profecías, este es tu canal.
Suscríbete a Archivo Perdido, activa la campana y acompáñanos en cada enigma que el mundo intenta esconder. Lo que el tiempo ocultó, nosotros lo revelamos. Cada sombra guarda una historia. La respuesta, como veremos a lo largo de este viaje, tiene que ver con luchas de poder, con la construcción de una iglesia institucional y con la necesidad de borrar todo rastro de un cristianismo alternativo, más cercano a lo femenino, a lo espiritual y a lo gnóstico. En este video de Archivo Perdido, vamos a recorrer los caminos ocultos que rodean a María Magdalena. Descubriremos sus orígenes, las interpretaciones que se hicieron de su figura, los evangelios prohibidos donde se la ensalza como líder espiritual, y las teorías que la conectan con misterios tan grandes como el Santo Grial, los templarios y las sociedades secretas que habrían protegido su legado. Te propongo que me acompañes en este viaje dividido en 6 capítulos. En el primer capítulo, exploraremos quién fue realmente María Magdalena, según los evangelios canónicos y los apócrifos. En el segundo, analizaremos cómo la Iglesia transformó su figura en la de una prostituta arrepentida, y por qué. En el tercero, nos adentraremos en el Evangelio de María y otros textos gnósticos donde aparece como líder y maestra. En el cuarto, abordaremos la teoría del Santo Grial como linaje, un secreto que habría sido custodiado por los templarios y los cátaros. En el quinto, seguiremos las huellas de María Magdalena en Francia, en las leyendas de la Provenza y en la iconografía medieval. Y finalmente, en el sexto capítulo, reflexionaremos sobre su legado, el papel de la mujer en la espiritualidad y las conspiraciones que aún hoy mantienen viva su figura. Lo que vamos a descubrir juntos no es simplemente una narración religiosa, sino un rompecabezas que mezcla historia, fe, política y misterio. Un rompecabezas que, si se arma correctamente, podría mostrarnos un rostro muy distinto del cristianismo, uno en el que la figura de María Magdalena no es un simple pie de página, sino el eje central de un conocimiento sagrado. Prepárate, porque lo que vamos a revelar en este viaje podría cambiar para siempre la manera en que miras los orígenes de la fe, los símbolos que nos rodean y las verdades que fueron silenciadas durante siglos. Esto es Archivo Perdido, y estás a punto de adentrarte en uno de los misterios más grandes de la historia. Los secretos de María Magdalena. Capítulo 1. ¿Quién fue realmente María Magdalena? Cuando intentamos reconstruir la vida y la identidad de María Magdalena, nos enfrentamos a un laberinto de relatos fragmentados, interpretaciones contradictorias y silencios demasiado elocuentes. Los evangelios canónicos apenas nos ofrecen unas cuantas pinceladas de su figura, pero esas breves menciones son suficientes para intuir que su papel en la vida y ministerio de Jesús fue mucho más importante de lo que la tradición oficial quiso admitir. En este primer capítulo de nuestro viaje en Archivo Perdido, vamos a sumergirnos en las fuentes más antiguas, a leer entre líneas lo que los textos dicen y lo que callan. Intentaremos responder a una pregunta fundamental. ¿Quién fue realmente María Magdalena? Una mujer de Magdala. El primer dato que tenemos sobre ella proviene de su nombre. Se la llama María, llamada Magdalena, lo cual indica que era originaria de Magdala, una ciudad situada en la orilla occidental del mar de Galilea. Magdala era un lugar próspero en la época, conocido por su industria pesquera y su comercio. No estamos hablando de una aldea humilde, sino de un centro económico importante de la región. Esto ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que María Magdalena podría haber provenido de una familia con recursos, lo que le habría permitido moverse con cierta independencia. El hecho de que los evangelios la mencionen entre las mujeres que acompañaban a Jesús y que le servían con sus bienes, refuerza esta idea. No era una mujer cualquiera, sino alguien que tenía medios para sostener económicamente a un grupo itinerante de predicadores. Liberada de 7 demonios. Uno de los pasajes más enigmáticos aparece en el Evangelio de Lucas, donde se dice que Jesús expulsó de ella 7 demonios. Esta frase, que durante siglos se interpretó literalmente como una posesión diabólica, puede tener otros significados. En la cultura judía de la época, el número 7 estaba cargado de simbolismo, representaba la plenitud, la totalidad. Decir que alguien había sido liberado de 7 demonios podía significar que había sido curado de una enfermedad grave, de múltiples males, o incluso de un estado de opresión espiritual profundo.
¿Era entonces una mujer enferma que Jesús sanó? ¿O estamos ante una metáfora de una transformación espiritual más profunda? Un renacimiento interior que la convirtió en una de sus seguidoras más fieles. Sea como sea, el hecho de que los evangelistas incluyeran este detalle nos indica que la experiencia de María con Jesús fue decisiva, un punto de inflexión que marcó el resto de su vida. Discípula y testigo. Los evangelios canónicos coinciden en algo fundamental. María Magdalena estuvo presente en los momentos más importantes del final de la vida de Jesús. Estuvo en la crucifixión, cuando la mayoría de los discípulos varones habían huido. Estuvo en el entierro, cuando el cuerpo fue colocado en el sepulcro. Y, sobre todo, fue la primera testigo de la resurrección. Este detalle es crucial. En un mundo en el que el testimonio de las mujeres no tenía valor jurídico, que los evangelios recojan que fue una mujer la primera en ver al Cristo resucitado, resulta sorprendente. Si los autores hubieran querido inventar una historia convincente, habrían puesto a Pedro, a Juan o a cualquier otro discípulo varón como protagonista de ese momento. Pero no. Los textos coinciden en que fue María Magdalena la primera en anunciar la noticia que dio origen al cristianismo. En el Evangelio de Juan, la escena adquiere una dimensión profundamente humana y espiritual. María llora junto al sepulcro vacío, confunde a Jesús con un jardinero y solo lo reconoce cuando él pronuncia su nombre, María. Ese instante, cargado de intimidad, ha sido interpretado por muchos como la prueba de una cercanía especial entre ambos. Silencio y ambigüedad. Y sin embargo, fuera de estas escenas, los evangelios canónicos dicen poco más. No sabemos cómo conoció a Jesús, cuándo se unió a su grupo de seguidores, ni qué papel desempeñó en la predicación. Apenas se nos deja entrever que formaba parte de un círculo de mujeres que acompañaban al Maestro, lo asistían y compartían su vida itinerante. Este silencio ha dado pie a múltiples interpretaciones. ¿Fue borrada deliberadamente de la historia porque su protagonismo resultaba incómodo? ¿O simplemente su figura no fue considerada importante en el relato oficial que los evangelistas quisieron transmitir? La ambigüedad es demasiado llamativa para pasarla por alto. Los evangelios apócrifos. Otra visión. Si nos limitáramos a los textos aceptados por la Iglesia, la historia de María Magdalena quedaría incompleta. Pero existen otros documentos, marginados y prohibidos durante siglos, que nos muestran una imagen radicalmente distinta. Entre ellos destaca el Evangelio de María, un texto gnóstico descubierto en el siglo XIX, aunque se sabe que circulaba ya en los primeros siglos del cristianismo. En él, María no es una simple seguidora, sino la discípula que entiende mejor que nadie las enseñanzas secretas de Jesús. Tras la muerte del Maestro, cuando los apóstoles están confundidos y temerosos, ella se levanta para consolarlos y transmitirles revelaciones espirituales. El texto muestra un conflicto abierto entre María y Pedro. Pedro se queja. ¿Por qué habríamos de escucharla a ella, siendo mujer? La respuesta de Jesús en la visión que María narra es clara. Él le había confiado conocimientos que no entregó a los demás. Esta escena revela dos cosas. Primero, que existía una tradición temprana en la que María Magdalena era vista como una líder espiritual con autoridad propia. Segundo, que desde los inicios hubo tensiones entre diferentes corrientes del cristianismo, una más abierta a lo femenino y otra, encabezada por Pedro, que buscaba establecer un liderazgo masculino y jerárquico. ¿Esposa de Jesús? Entre las teorías más polémicas sobre María Magdalena se encuentra la posibilidad de que no solo fuera discípula cercana, sino también la compañera de vida de Jesús. Esta idea, que durante siglos fue considerada una herejía, ha cobrado fuerza a partir de ciertos textos gnósticos y de interpretaciones históricas modernas. En el Evangelio de Felipe, por ejemplo, se menciona a María Magdalena como la compañera de Jesús, y se dice que él la amaba más que a los demás discípulos. El término compañera podría tener un sentido espiritual, pero también connotaciones maritales. El mismo texto sugiere que Jesús solía besarla, lo cual desató interpretaciones apasionadas. ¿Se trata de una metáfora del amor divino? ¿O estamos ante una pista de una relación más íntima y personal? La respuesta nunca ha sido clara, pero lo cierto es que esta posibilidad ha alimentado leyendas sobre un supuesto linaje oculto, descendencia directa de Jesús y María Magdalena, que habría sobrevivido a lo largo de los siglos. Una líder silenciada. Lo que resulta indudable es que en los primeros siglos del cristianismo,
existieron comunidades que veneraban a María Magdalena como líder y maestra. Su figura estaba vinculada a corrientes gnósticas que ponían énfasis en la sabiduría interior, la revelación espiritual y el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. La posterior iglesia institucional, sin embargo, tomó otro camino. Prefirió ensalzar la figura de Pedro como piedra sobre la que se construyó la iglesia y relegar a María Magdalena al papel de pecadora arrepentida. Este cambio no fue inocente. Tenía que ver con la consolidación de un poder patriarcal, jerárquico y centralizado, en el que la autoridad femenina no tenía cabida. El enigma permanece. Llegados a este punto, podemos decir que María Magdalena fue, al menos, 3 cosas distintas según las fuentes. 1. Una discípula fiel, sanada por Jesús, que lo acompañó hasta la cruz y fue la primera testigo de la resurrección. 2. Una líder espiritual en los textos gnósticos, depositaria de enseñanzas secretas. 3. Una posible compañera íntima del maestro, cuya relación fue borrada o transformada para proteger la narrativa oficial. Estas imágenes no se excluyen mutuamente. Pueden ser diferentes capas de una misma realidad. Lo cierto es que el misterio de María Magdalena ha resistido los siglos, precisamente porque su figura fue distorsionada y silenciada. En los próximos capítulos de este viaje en Archivo Perdido, vamos a ver cómo esa transformación se produjo, por qué la Iglesia necesitó convertirla en prostituta arrepentida, y cómo los textos prohibidos revelan una verdad que aún incomoda a muchos. Lo que está claro es que, detrás de los velos del dogma, María Magdalena aparece como una de las mujeres más influyentes y misteriosas de la historia del cristianismo. Capítulo 2. La gran transformación. De discípula a prostituta arrepentida. Si hay un aspecto de la historia de María Magdalena que ha marcado la memoria colectiva durante siglos, es su imagen como prostituta arrepentida. Una visión que no aparece en los evangelios originales, pero que fue difundida con tanta fuerza por la Iglesia, que terminó convirtiéndose en la identidad oficial de la Magdalena para millones de fieles. ¿Cómo ocurrió esta transformación? ¿Por qué una mujer que los propios evangelios presentan como discípula, testigo de la resurrección y figura cercana a Jesús, fue degradada a pecadora pública? Para entenderlo, debemos sumergirnos en las decisiones políticas y teológicas que moldearon el cristianismo en sus primeros siglos y que tuvieron un impacto duradero en la espiritualidad occidental. El silencio de los evangelios y la oportunidad de reinterpretar los evangelios canónicos mencionan a María Magdalena en momentos clave, pero no ofrecen una biografía completa. Apenas sabemos de dónde era, que fue liberada de 7 demonios y que acompañó a Jesús en los últimos momentos de su vida. Esa falta de detalles abrió la puerta a interpretaciones posteriores. Durante los primeros siglos, existieron comunidades cristianas diversas. Algunas veneraban a Pedro como líder indiscutido, mientras que otras veían en María Magdalena un referente espiritual. Con el paso del tiempo, cuando la Iglesia fue consolidando su estructura, las autoridades eclesiásticas se enfrentaron al desafío de unificar las tradiciones dispersas y construir una narrativa oficial que sirviera de base a su poder. En ese contexto, la figura de María Magdalena resultaba incómoda. Era una mujer que había tenido un papel central junto a Jesús, que en ciertos textos apócrifos aparecía como receptora de enseñanzas secretas, y que incluso podía competir en autoridad espiritual con Pedro. Para una institución que quería presentarse como heredera exclusiva del apóstol y que necesitaba un modelo de iglesia jerárquica y patriarcal, esto era un problema. La solución fue simple y eficaz: reinterpretar quién había sido realmente María Magdalena. La homilía de Gregorio Magno. La clave de esta transformación se encuentra en el siglo VI. En el año 591, el Papa Gregorio I, conocido como Gregorio Magno, pronunció una homilía que cambiaría para siempre la percepción de la Magdalena. En ese sermón, Gregorio identificó a María Magdalena con otras mujeres mencionadas en los evangelios. La pecadora anónima que unge los pies de Jesús en la casa de Simón el fariseo, Lucas 7, y María de Betania, hermana de Marta y Lázaro. Con esta fusión, 3 mujeres diferentes se convirtieron en una sola figura: María Magdalena, la pecadora arrepentida. Según Gregorio, los 7 demonios de los que Jesús había liberado a Magdalena no eran otra cosa que los 7 pecados capitales, y en especial la lujuria. De esta manera,
La convirtió en la imagen arquetípica de la prostituta que encuentra redención gracias al amor de Cristo. El impacto de esta interpretación fue gigantesco. A partir de entonces, los sermones, el arte y la devoción popular comenzaron a difundir esta versión. María Magdalena pasó a ser la representación de la pecadora arrepentida que, gracias al perdón, alcanza la santidad. La construcción de un modelo de mujer. ¿Por qué la Iglesia tomó esta decisión? La respuesta se encuentra en la necesidad de crear modelos femeninos que encajaran con la visión patriarcal de la época. En la tradición católica, se establecieron dos grandes arquetipos de mujer. 1. La Virgen María, símbolo de pureza, obediencia y maternidad sagrada. 2. María Magdalena, la pecadora arrepentida, ejemplo de penitencia y conversión. Ambos modelos servían para reforzar una idea central. La mujer debía ocupar un lugar secundario, ya fuera como madre virtuosa o como pecadora redimida. En ningún caso se le reconocía autoridad espiritual independiente ni se la situaba en pie de igualdad con los hombres. De esta forma, la figura de la Magdalena líder, maestra o compañera cercana de Jesús fue borrada del imaginario colectivo. En su lugar quedó una mujer definida exclusivamente por su pecado y su arrepentimiento. El poder de la imagen y el arte. El éxito de esta transformación no solo se debió a los sermones de los papas y obispos, sino también al poder del arte. Desde la Edad Media en adelante, innumerables pinturas, esculturas y relatos presentaron a María Magdalena como una mujer pecadora que llora a los pies de Cristo, que viste con ropas provocativas en su juventud y que termina llevando una vida de penitencia en soledad. Los artistas encontraron en ella una figura fascinante para representar tanto la sensualidad como la espiritualidad. Así, la Magdalena se convirtió en protagonista de algunas de las obras más impactantes de la historia del arte, desde los cuadros de Caravaggio hasta las esculturas barrocas, pasando por las leyendas medievales que la situaban viviendo como ermitaña en el sur de Francia. Cada pincelada, cada escultura, cada relato, reforzaba la idea de que María Magdalena había sido una pecadora redimida. La potencia visual de estas representaciones hizo que esta versión se incrustara en la mente de generaciones enteras. El silencio sobre los evangelios apócrifos. Mientras tanto, los textos gnósticos y apócrifos que presentaban a una Magdalena líder y depositaria de sabiduría fueron condenados como heréticos y desaparecieron de la circulación. Durante siglos, la única versión accesible era la difundida por la Iglesia oficial. Los escritos que hablaban de una mujer fuerte, rival de Pedro y transmisora de secretos espirituales, quedaron enterrados en monasterios del desierto o destruidos por las persecuciones. Solo en el siglo XIX y XX, con el hallazgo de manuscritos como los de Nag Hammadi, volvimos a tener acceso a esa otra visión. Esto explica por qué, durante más de 1000 años, la imagen de la Magdalena prostituta arrepentida no tuvo competencia. Era la única narración disponible. Consecuencias para la espiritualidad cristiana. El impacto de esta transformación fue enorme. Durante siglos, María Magdalena se convirtió en ejemplo de arrepentimiento y esperanza para los pecadores, especialmente para las mujeres que eran vistas como más propensas a la tentación. Monasterios, órdenes religiosas y devociones populares la tomaron como patrona de la conversión. Al mismo tiempo, la reducción de su figura a una pecadora arrepentida borró de la memoria colectiva su papel como discípula, testigo de la resurrección y posible líder espiritual. La espiritualidad cristiana perdió así un modelo alternativo de mujer. No la que se define por su pecado, sino la que participa activamente en la revelación y transmisión de un mensaje divino. Una decisión política. No podemos entender esta transformación sin reconocer su dimensión política. En los primeros siglos, la Iglesia estaba en proceso de consolidar su poder. Necesitaba una jerarquía clara, con Pedro como piedra fundamental y los obispos como sus sucesores. Reconocer a María Magdalena como líder y depositaria de revelaciones habría puesto en cuestión esa estructura. Significaría aceptar que una mujer había tenido una autoridad espiritual igual o mayor que la de Pedro. Y eso era inaceptable para una institución que construía su poder sobre la exclusividad del liderazgo masculino. Transformarla en pecadora arrepentida fue, por tanto, una manera de neutralizar su figura. Una decisión política y teológica que garantizaba la supremacía del modelo petrino y la exclusión de las mujeres del liderazgo eclesial. La persistencia del mito. A pesar de los intentos modernos por rehabilitar la figura de María Magdalena,
el mito de la prostituta arrepentida sigue muy arraigado en el imaginario colectivo. Incluso hoy, mucha gente que apenas conoce la historia bíblica asocia a Magdalena con la prostitución. Esto demuestra la fuerza de la narrativa impuesta por la Iglesia durante más de 1000 años. El poder de un relato repetido una y otra vez, reforzado por el arte, la liturgia y la tradición popular, es capaz de moldear la memoria colectiva más allá de los hechos históricos. Relecturas modernas. En los últimos siglos, especialmente a partir del siglo XX, investigadores, teólogos y novelistas han intentado recuperar otra visión de la Magdalena. El redescubrimiento de los evangelios apócrifos permitió reconstruir su papel como discípula cercana y líder espiritual. Al mismo tiempo, movimientos feministas dentro de la teología han reivindicado su figura como símbolo de resistencia al patriarcado eclesial. María Magdalena aparece entonces como la imagen de una iglesia silenciada, de una espiritualidad alternativa que fue reprimida. La literatura y el cine también han jugado su parte. Desde estudios académicos hasta novelas como El Código da Vinci, la figura de la Magdalena ha resurgido como centro de teorías y conspiraciones. Ya no solo es vista como pecadora arrepentida, sino como esposa de Jesús, portadora del Santo Grial o protectora de un linaje secreto. Entre la historia y el mito. Llegados a este punto, resulta evidente que la figura de María Magdalena fue moldeada, manipulada y reinterpretada a lo largo de los siglos. La prostituta arrepentida no es más que una construcción de la iglesia medieval, diseñada para neutralizar su papel original. Pero ese mito fue tan poderoso que aún hoy resulta difícil separarlo de la verdadera historia. ¿Dónde termina la realidad y dónde comienza la leyenda? ¿Hasta qué punto podemos recuperar a la Magdalena original, más allá de las capas de interpretaciones que se fueron acumulando durante 2 milenios? En este capítulo, hemos visto cómo una decisión papal, reforzada por siglos de arte y predicación, transformó a una discípula central en una pecadora arrepentida. En el próximo capítulo, nos adentraremos en los textos prohibidos, en esos evangelios gnósticos que nos muestran otra cara de la historia. La Magdalena líder, maestra y portadora de secretos que la Iglesia intentó borrar. Capítulo 3. El Evangelio de María y los secretos gnósticos. La figura de María Magdalena se encuentra en una encrucijada fascinante. Mientras que la tradición oficial de la Iglesia la redujo a la condición de pecadora arrepentida, otros textos, ocultos y condenados durante siglos, nos la presentan como algo completamente diferente. En ellos, María no es la mujer que llora por sus pecados, sino la discípula privilegiada de Jesús, aquella que comprendió sus enseñanzas más profundas y recibió revelaciones secretas que los demás no pudieron asimilar. Estos documentos, conocidos como evangelios apócrifos o gnósticos, abren la puerta a una versión alternativa del cristianismo primitivo. Un cristianismo en el que la mujer tenía un lugar de liderazgo espiritual y en el que la transmisión del conocimiento no dependía de la jerarquía, sino de la comprensión interior. En este capítulo de Archivo Perdido, vamos a sumergirnos en esas escrituras olvidadas. Exploraremos el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás y otros textos gnósticos, donde la figura de Magdalena emerge con una fuerza extraordinaria. Descubriremos qué secretos transmiten, qué conflictos revelan, y cómo su existencia fue vista como una amenaza para la Iglesia oficial. El hallazgo de los textos gnósticos. Durante siglos, la única versión accesible del cristianismo fue la que la Iglesia Católica había canonizado: los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, junto con las cartas de Pablo y los Hechos de los Apóstoles. Pero, en realidad, en los primeros siglos del cristianismo circularon decenas de escritos diferentes. Muchos de ellos fueron considerados heréticos, perseguidos y destruidos. Pero algunos sobrevivieron en secreto, enterrados en la arena del desierto, esperando el momento de ser redescubiertos. Ese momento llegó en 1945, cuando unos campesinos egipcios encontraron una jarra de barro en Nag Hammadi, en el Alto Egipto. Dentro había una colección de manuscritos antiguos, que resultaron ser una biblioteca gnóstica. Entre esos textos se encontraban escritos que transformaron nuestro conocimiento sobre los orígenes del cristianismo. Y en varios de ellos, el nombre de María Magdalena brillaba con fuerza. El Evangelio de María. El Evangelio de María es, quizá,
el más revelador. No está completo. De las 19 páginas originales, solo conservamos 8, lo que deja un halo de misterio aún mayor. Pero lo que ha llegado hasta nosotros es suficiente para comprender su importancia. El texto comienza después de la resurrección de Jesús. Los discípulos están desconcertados y temerosos. No saben cómo continuar sin el Maestro. En ese momento es María quien se levanta y les ofrece consuelo. Ella les recuerda las palabras de Jesús y les transmite una visión que Él le había revelado en secreto. En esa visión, María relata cómo su alma ascendió a través de diferentes planos espirituales, enfrentando poderes que intentaban detenerla. Al superar esas pruebas, alcanzó un estado de conocimiento y libertad interior. Lo más llamativo es el conflicto que surge después. Pedro, símbolo de la autoridad apostólica masculina, se rebela contra ella. ¿Acaso ha hablado el Maestro en secreto con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Es que debemos cambiar nuestras costumbres y escucharla a ella? Las palabras son reveladoras. Expresan una tensión real en las primeras comunidades cristianas. La disputa entre quienes reconocían a María como portadora de un conocimiento especial y quienes rechazaban la idea de que una mujer pudiera tener autoridad espiritual sobre los hombres. El Evangelio de María no deja lugar a dudas. Jesús confió en ella, y su sabiduría era reconocida por algunos discípulos, pero cuestionada por otros. El Evangelio de Felipe. Otro texto fundamental es el Evangelio de Felipe, también encontrado en Nag Hammadi. Allí se habla de la relación entre Jesús y María Magdalena con un lenguaje enigmático, cargado de simbolismo. El Evangelio se refiere a María como la compañera de Jesús, usando el término griego koinonos, que puede significar socia, amiga íntima o incluso esposa. El texto afirma que Jesús la amaba más que a los demás discípulos y que solía besarla. Esta afirmación ha generado innumerables interpretaciones. Algunos sostienen que el beso debe entenderse en un sentido espiritual, un símbolo de transmisión de conocimiento y unión mística. Jesús responde: «Yo mismo la guiaré para hacerla varón, de modo que ella también pueda convertirse en un espíritu viviente semejante a vosotros varones. Porque toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos». Este pasaje, que a primera vista puede sonar extraño, refleja la tensión que existía en las primeras comunidades sobre el papel de las mujeres. Para los gnósticos, lo masculino y lo femenino eran símbolos de lo espiritual y lo material. Convertirse en varón significaba trascender la condición terrenal y alcanzar la plenitud espiritual. El gnosticismo era una corriente espiritual que ponía énfasis en el conocimiento interior y en la igualdad entre hombres y mujeres en el camino hacia la divinidad. Esto chocaba frontalmente con la estructura jerárquica y patriarcal que la Iglesia estaba construyendo. No es de extrañar entonces que los textos gnósticos fueran condenados y destruidos. Reconocer a María Magdalena como líder y maestra habría puesto en cuestión toda la estructura de poder que se estaba levantando sobre la figura de Pedro y sobre la exclusión de las mujeres del liderazgo religioso. El conflicto con Pedro. Un elemento recurrente en los evangelios gnósticos es el conflicto entre María Magdalena y Pedro. En varios textos, Pedro cuestiona su autoridad, se muestra celoso de la relación especial que tenía con Jesús y se niega a aceptar que una mujer pudiera ser depositaria de revelaciones espirituales. Este enfrentamiento simboliza dos corrientes del cristianismo primitivo. La corriente petrina, que dio origen a la iglesia oficial, jerárquica, masculina y centrada en la autoridad externa. La corriente magdaleniana o gnóstica, que ponía énfasis en la revelación interior, la igualdad y el liderazgo espiritual femenino. La victoria de la corriente petrina significó la marginación de María Magdalena y la destrucción de los textos que la ensalzaban, pero su recuerdo sobrevivió, oculto en manuscritos que solo siglos después volverían a ver la luz. La amenaza de lo femenino. ¿Por qué resultaba tan peligrosa la figura de María Magdalena para la Iglesia? La respuesta se encuentra en lo que representaba: la posibilidad de un cristianismo en el que lo femenino tenía un papel central. María no era solo una mujer cercana a Jesús, era la encarnación de un principio espiritual que equilibraba lo masculino y lo femenino. En el pensamiento gnóstico, ambos eran necesarios para alcanzar la plenitud. Eliminar su figura del relato era eliminar ese equilibrio y construir una espiritualidad dominada exclusivamente por lo masculino. Resonancias en la Edad Media.
Aunque los evangelios gnósticos fueron prohibidos, su influencia no desapareció por completo. En la Edad Media, algunas corrientes heréticas, como los cátaros en el sur de Francia, mantenían ideas muy cercanas al gnosticismo y veneraban a María Magdalena de una manera especial. Se decía que Magdalena había viajado a la Provenza tras la crucifixión y que allí había transmitido sus enseñanzas. Estas leyendas se entrelazaban con el mito del Santo Grial y con las historias de los templarios, que habrían protegido ese secreto a lo largo de los siglos. De este modo, el eco del cristianismo gnóstico sobrevivió, oculto, como una corriente subterránea que reaparecía de tanto en tanto para desafiar la versión oficial. Un rostro olvidado. El redescubrimiento de estos textos en el siglo XX nos obliga a replantear la historia. María Magdalena no fue solo una pecadora arrepentida, como quiso la tradición medieval, ni únicamente la compañera de Jesús, como sostienen algunas teorías modernas. Fue sobre todo una líder espiritual, reconocida en ciertas comunidades, una mujer que encarnaba un camino alternativo hacia la divinidad, basado en el conocimiento interior y la igualdad. Que esa visión haya sido silenciada durante siglos nos habla del poder de la Iglesia para controlar el relato, pero también de la resistencia de ciertos grupos que se negaron a olvidar. El legado gnóstico. Hoy, cuando leemos el Evangelio de María, el de Felipe o el de Tomás, sentimos la fuerza de un mensaje que sobrevivió contra todo pronóstico. Estos textos nos muestran a una Magdalena más humana y más divina a la vez. Una mujer que desafía las categorías tradicionales y que sigue inspirando a quienes buscan un cristianismo diferente, más libre y menos jerárquico. En ellos se encuentra la semilla de un misterio que aún hoy sigue vivo, la idea de que Jesús confió sus secretos más profundos a una mujer y que esa mujer fue relegada al silencio para proteger el poder de los hombres. En el próximo capítulo de Archivo Perdido, nos adentraremos en una de las teorías más polémicas y fascinantes, la del Santo Grial como linaje de Jesús y María Magdalena. Una idea que mezcla historia, mito y conspiración, y que ha alimentado durante siglos la imaginación de templarios, reyes y buscadores de lo oculto. Capítulo 4. Evangelios prohibidos. La voz silenciada de María Magdalena. Si uno se limita únicamente a los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la imagen que surge de María Magdalena es la de una mujer fiel, presente en momentos clave de la vida y muerte de Jesús, y testigo de su resurrección. Pero fuera de esos textos, existe un océano de escritos olvidados, prohibidos o directamente condenados por la Iglesia, los evangelios apócrifos y gnósticos. En ellos, la figura de María Magdalena adquiere una dimensión mucho más profunda y poderosa. Ya no es solo una discípula, sino una líder espiritual, una transmisora de enseñanzas ocultas y, en muchos relatos, la persona que comprendió mejor que nadie el verdadero mensaje de Cristo. En este capítulo de Archivo Perdido, vamos a adentrarnos en esos evangelios prohibidos, descubriendo qué decían realmente sobre María Magdalena, por qué fueron ocultados durante siglos y cómo su contenido sigue generando debates y teorías hasta nuestros días. El descubrimiento de Nag Hammadi. Todo cambió en 1945, cuando un campesino egipcio, cerca de la aldea de Nag Hammadi, desenterró por casualidad una vasija de barro. Dentro, halló una colección de manuscritos antiguos escritos en copto. Lo que este hombre había encontrado era nada menos que una biblioteca gnóstica perdida desde hacía más de 1500 años. Entre esos textos se encontraban evangelios desconocidos, tratados místicos y escritos que habían sido perseguidos y destruidos por la Iglesia oficial. Entre ellos aparecieron textos que mencionaban directamente a María Magdalena o que la situaban en un lugar central en el círculo íntimo de Jesús. Entre los más importantes destacan el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, el Pistis Sofía. Cada uno de ellos ofrece una visión radicalmente distinta de la figura de Magdalena, alejándola de la imagen de pecadora arrepentida y devolviéndole un papel protagónico en la historia del cristianismo primitivo. El Evangelio de María. El llamado Evangelio de María es quizá el texto más revelador. Aunque no lo conservamos completo, las páginas que han llegado hasta nosotros bastan para cambiar por completo la percepción tradicional. En este Evangelio, tras la resurrección de Jesús, los discípulos se encuentran confundidos, llenos de dudas y miedo.
Es entonces cuando María Magdalena toma la palabra. Ella comparte con ellos una revelación privada que Jesús le había transmitido en secreto. María enseña sobre el alma, su viaje tras la muerte y el camino de liberación espiritual. Habla con autoridad, como una maestra que transmite lo que ha comprendido directamente del maestro. Pero lo más sorprendente es lo que ocurre después. Pedro la confronta. No acepta que una mujer pueda haber recibido enseñanzas superiores. Cuestiona su credibilidad y la acusa de inventar lo que dice. Ante esto, otro discípulo, Leví, la defiende, afirmando que Jesús la amaba más que a los demás y que por ello le reveló grandes secretos. Este pasaje refleja un conflicto profundo, una lucha de poder entre Pedro, símbolo de la autoridad eclesiástica que luego dará origen a la Iglesia de Roma, y María Magdalena, portadora de una sabiduría espiritual alternativa. El Evangelio de María es, en esencia, un testimonio de cómo las primeras comunidades cristianas estaban divididas entre dos visiones, una jerárquica, institucional y masculina, representada por Pedro. Otra mística, espiritual e igualitaria, representada por María. El Evangelio de Felipe, otro texto fundamental, es el Evangelio de Felipe, también descubierto en Nag Hammadi. Este escrito de carácter gnóstico está lleno de simbolismo y metáforas. Lo que más ha llamado la atención es el pasaje en el que se menciona la relación entre Jesús y María Magdalena. Allí se afirma que Jesús la amaba más que a los demás discípulos y que solía besarla en la boca. El manuscrito está dañado y no tenemos el texto completo, lo que ha generado múltiples interpretaciones. Algunos sostienen que se trata de una metáfora espiritual, un símbolo de transmisión del conocimiento. Otros creen que es una referencia literal a una relación íntima entre ambos. Sea como sea, el Evangelio de Felipe muestra a Magdalena no como una discípula más, sino como la compañera especial de Jesús, alguien con un vínculo único y con acceso a enseñanzas que los demás no recibieron. El Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás, aunque no está centrado exclusivamente en María Magdalena, contiene un pasaje clave. En él, Simón Pedro dice, que María se aparte de nosotros, porque las mujeres no son dignas de la vida. A lo que Jesús responde, yo mismo la guiaré para hacerla varón, de modo que ella también pueda convertirse en espíritu viviente, semejante a vosotros los varones. Pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. Aunque esta respuesta puede sonar extraña o incluso ofensiva desde una lectura literal, lo cierto es que en la tradición gnóstica tiene un sentido simbólico. El hacerse varón no significa cambiar de sexo, sino trascender la dualidad de género y alcanzar la plenitud espiritual. Pistis Sophia. El Pistis Sophia, un texto gnóstico del siglo III, también otorga a María Magdalena un papel central. Aquí, ella es la discípula que más preguntas hace y que más respuestas recibe de Jesús resucitado. En algunos pasajes, Jesús incluso la elogia por su inteligencia y por su capacidad de comprender los misterios más profundos. A partir del siglo IV, con el emperador Constantino y el Concilio de Nicea, la Iglesia buscó unificar la doctrina para consolidar su poder político y espiritual. Todo aquello que no encajara en la narrativa oficial fue declarado herejía y condenado. Los textos gnósticos, con su visión mística, igualitaria y muchas veces contraria a la jerarquía, representaban una amenaza directa. Los escritos que mostraban a María Magdalena como líder, transmisora de conocimiento y rival espiritual de Pedro, resultaban especialmente incómodos. Reconocerlos habría significado aceptar que el cristianismo no nació como una estructura piramidal y masculina, sino como un movimiento mucho más plural y diverso. La voz que regresa desde el silencio. Durante más de 1000 años, estos evangelios estuvieron ocultos, destruidos o reducidos a fragmentos conocidos solo por las críticas de los padres de la Iglesia. Sin embargo, su redescubrimiento en el siglo XX abrió la puerta a una nueva comprensión del cristianismo. Hoy en día, muchos estudiosos consideran que la verdadera imagen de María Magdalena está más cerca de estos textos prohibidos que de la tradición canónica. Ella aparece como apóstol de los apóstoles, como mujer sabia, líder espiritual y transmisora de revelaciones ocultas. El hecho de que su voz haya sido silenciada durante siglos no hace más que aumentar el misterio en torno a su figura. Magdalena como símbolo de un cristianismo perdido.
Los evangelios prohibidos nos muestran que, en sus orígenes, el cristianismo era un movimiento mucho más complejo de lo que solemos imaginar. Había diversas corrientes, interpretaciones y líderes espirituales. Entre ellos, María Magdalena ocupaba un lugar central, pero la historia la redujo a una caricatura: la prostituta arrepentida. Todo lo demás fue enterrado bajo siglos de silencio. En los próximos capítulos de Archivo Perdido, exploraremos cómo esta figura enigmática se convirtió en el centro de leyendas medievales, cómo se vinculó a misterios como el Código da Vinci no surgió de la nada. Hunde sus raíces en tradiciones antiguas, leyendas medievales y lecturas alternativas de los textos apócrifos. En este capítulo de Archivo Perdido, nos adentraremos en el mito más controvertido: el supuesto linaje secreto de Jesús y María Magdalena. Una teoría que, de ser cierta, cambiaría por completo nuestra visión del cristianismo y de la historia de Occidente. El origen de la hipótesis. La idea de que Jesús y María Magdalena estaban unidos no solo espiritualmente, sino también en matrimonio, se apoya en varias piezas de evidencia indirecta. La cultura judía del siglo I. Era costumbre que un rabino estuviera casado. Resultaba extraño que Jesús, considerado maestro, no lo estuviera. Algunos investigadores argumentan que el silencio de los evangelios canónicos sobre este aspecto podría ser una omisión intencional. El Evangelio de Felipe, texto gnóstico, en el que se sugiere que Jesús amaba a María más que a los demás discípulos y la besaba con frecuencia. Sus supuestas reliquias se veneran desde la Edad Media en la localidad de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Pero para quienes sostienen la hipótesis del linaje, este viaje a Francia no fue un simple exilio misionero. Fue una huida estratégica para proteger a la descendencia de Jesús, lejos de las persecuciones de Roma y de las luchas internas en Jerusalén. De este modo, habría nacido lo que algunos llaman el Sangreal, o Santo Grial, no como un cáliz físico, sino como la sangre real, la estirpe sagrada que llevaría en sus venas la unión entre lo humano y lo divino. El Santo Grial como sangre real. El mito del Grial, ampliamente difundido en la literatura artúrica de la Edad Media, suele presentarse como la búsqueda de un objeto sagrado, el cáliz que usó Jesús en la última cena. Sin embargo, ciertos investigadores creen que se trata de una metáfora. El Sangreal podría dividirse en dos palabras: Sangreal, Santo Grial, o Sangreal, sangre real. Según esta interpretación, los relatos artúricos no hablaban de un cáliz físico, sino del linaje secreto descendiente de Jesús y Magdalena. Así, los caballeros, los templarios y las sociedades secretas medievales habrían custodiado no un objeto, sino un conocimiento oculto: la existencia de una estirpe sagrada que corría paralela a la historia oficial. Los merovingios, herederos del linaje. Una de las teorías más provocadoras sostiene que esta descendencia se habría entrelazado con la realeza franca, dando origen a la dinastía merovingia, siglo V al VIII. Según esta hipótesis, los reyes merovingios no solo tenían poder político, sino que eran portadores de una sangre especial, un linaje que justificaba su autoridad casi divina. No en vano, se les atribuían poderes sobrenaturales, como la capacidad de curar enfermedades con el toque de sus manos, o una conexión mística con lo sagrado. Si aceptamos esta idea, María Magdalena no solo habría sido compañera de Jesús, sino la madre de una dinastía que cambiaría el rumbo de Europa. La custodia del secreto. Templarios y sociedades ocultas. La pregunta inevitable es: si este linaje existió, ¿cómo sobrevivió a lo largo de los siglos sin ser eliminado por la Iglesia? Aquí entran en juego los templarios, la mítica orden de caballeros que durante 2 siglos custodió tesoros y secretos de Tierra Santa. Según algunas teorías, los templarios habrían descubierto pruebas de este linaje en Jerusalén, quizás en las ruinas del Templo de Salomón. Este conocimiento, demasiado peligroso para salir a la luz, habría sido transmitido de manera oculta, protegido en códices secretos, símbolos y rituales que más tarde influirían en los masones, los rosacruces y otras sociedades esotéricas. La repentina y violenta disolución de la orden templaria por parte de la Iglesia y la corona francesa podría explicarse como un intento desesperado de silenciar este secreto. El peligro de la verdad, ¿por qué? La Iglesia habría hecho todo lo posible por ocultar este linaje.
La respuesta es obvia. De confirmarse, destruiría la base misma de su autoridad. Si Jesús dejó descendencia, entonces su figura no sería la del ser divino único, sino la de un maestro espiritual y líder humano con familia. Su descendencia sería la verdadera portadora de su legado, lo cual socavaría el poder de Roma. En este contexto, María Magdalena pasaba de ser una discípula silenciada a convertirse en la madre de una estirpe sagrada, la piedra angular de un cristianismo oculto que se mantuvo en las sombras por miedo a la persecución. Evidencias y críticas. Evidentemente, esta teoría no está exenta de críticas. Los historiadores tradicionales argumentan que no existen pruebas sólidas de este matrimonio ni de la descendencia de Jesús. Señalan que los textos gnósticos son simbólicos y que las leyendas medievales sobre Magdalena en Francia son más bien hagiografías piadosas que hechos históricos. Por otro lado, los defensores del linaje argumentan que la ausencia de pruebas es precisamente el resultado de un silenciamiento sistemático. La Iglesia habría destruido cualquier rastro de esta verdad, y lo que sobrevive son apenas fragmentos, símbolos y relatos velados que se transmitieron a través de la tradición oral o en textos ocultos. La fuerza del mito en la actualidad, más allá de su veracidad histórica, lo cierto es que la idea del linaje secreto ha capturado la imaginación colectiva. Obras de ficción, investigaciones alternativas y películas han mantenido vivo este relato, haciendo que millones de personas se pregunten si la historia oficial no es más que una versión manipulada. El mito de Magdalena como madre de una descendencia sagrada conecta con un anhelo profundo, el deseo de que lo divino no sea algo lejano, inaccesible, reservado a una institución, sino algo encarnado en la humanidad, transmitido de generación en generación. En este capítulo hemos visto cómo María Magdalena no solo fue reducida, tergiversada o silenciada, sino también reinterpretada como pilar de un linaje secreto. Un linaje que, de existir, transformaría por completo el cristianismo y pondría en jaque a la historia oficial de la Iglesia. ¿Fue realmente la esposa de Jesús y madre de su descendencia? ¿O se trata de un mito creado a lo largo de los siglos para dar respuesta a la ausencia femenina en la narrativa oficial del cristianismo? Sea como sea, el hecho de que esta teoría persista y se expanda muestra el poder inquebrantable de la figura de María Magdalena, una mujer que, pese a todos los intentos de silenciarla, sigue siendo el centro de los misterios más profundos del cristianismo. Capítulo 6. María Magdalena en la actualidad. Santo mito o símbolo de lo prohibido. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo María Magdalena pasó de ser testigo privilegiada de la resurrección de Jesús a ser convertida en prostituta arrepentida por la tradición eclesiástica, hasta resurgir en tiempos modernos como la mujer más enigmática del cristianismo. Pero aún falta un último paso, comprender por qué hoy, en pleno siglo XXI, María Magdalena sigue siendo objeto de debates, devociones y teorías conspirativas, y qué papel cumple en nuestra cultura contemporánea. En este capítulo de Archivo Perdido, nos adentramos en su huella viva, desde las reliquias medievales hasta los hallazgos arqueológicos, desde el misticismo feminista hasta las novelas de éxito mundial, preguntándonos si Magdalena fue santa, mito o símbolo eterno de lo prohibido. El redescubrimiento de la Magdalena. Durante siglos, su imagen quedó opacada por la versión difundida por la Iglesia. Sin embargo, a partir del siglo XIX comenzó un redescubrimiento académico y espiritual. 1. Investigación arqueológica y textual. Los hallazgos en Nag Hammadi en 1945, con los evangelios gnósticos, devolvieron a Magdalena un lugar central en la tradición cristiana primitiva. El Evangelio de María, en particular, rompió con la narrativa oficial al mostrarla como líder espiritual en disputa con Pedro, ofreciendo un eco de un cristianismo alternativo. 2. El arte y la literatura. Pintores del Renacimiento y del Barroco representaron a Magdalena tanto como pecadora arrepentida como santa iluminada. En la literatura moderna, su figura se transformó en la clave de teorías sobre el Santo Grial y el linaje de Cristo. 3. El Concilio Vaticano II, 1962-65. Aunque no rehabilitó completamente su imagen, sí abrió el debate sobre la importancia de las mujeres en la historia del cristianismo. Este proceso culminó en 2016, cuando el Papa Francisco elevó la memoria litúrgica de María Magdalena al rango de fiesta,
poniéndola al mismo nivel que los apóstoles. Una rehabilitación tardía, pero significativa, reliquias y peregrinaciones. El culto a María Magdalena nunca desapareció por completo. Desde la Edad Media, se han venerado supuestas reliquias en diferentes lugares de Europa, especialmente en Francia, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Provenza. Aquí se conserva lo que se afirma ser su cráneo, venerado por peregrinos desde el siglo XIII. Éfeso, Turquía. Otra tradición asegura que murió allí, en compañía de la Virgen María, y que sus restos fueron trasladados a Constantinopla. Magdala, Israel. El sitio arqueológico en su lugar natal se ha convertido en un centro espiritual de gran interés para peregrinos cristianos de todo el mundo. Estas reliquias, aunque cuestionadas por la ciencia, mantienen viva la devoción y reflejan la profunda necesidad de conectar con su legado espiritual. La Magdalena como arquetipo femenino. En tiempos recientes, María Magdalena ha sido reivindicada como un símbolo femenino poderoso frente a la narrativa patriarcal que la redujo a pecadora arrepentida. Para algunos movimientos espirituales, representa la sacerdotisa perdida, la mujer que custodiaba el conocimiento oculto del cristianismo original. Para teólogos feministas, es ejemplo de cómo la Iglesia borró la voz de las mujeres, relegándolas al silencio. En el ámbito psicológico y cultural, se la interpreta como un arquetipo de transformación, de mujer marginada a portadora de sabiduría, reflejando la capacidad femenina de trascender los estigmas sociales. Este renacer de la Magdalena conecta con la necesidad contemporánea de rescatar las voces olvidadas y de replantear el papel de las mujeres en la religión y en la historia. El boom mediático y cultural. En las últimas décadas, la figura de María Magdalena se ha convertido en protagonista de teorías, novelas y películas que han multiplicado el interés del público. El Enigma Sagrado, 1982. Libro que popularizó la idea del linaje secreto de Jesús y Magdalena, uniendo historia, misterio y conspiración. El Código Da Vinci, 2003-2006. La novela de Dan Brown y su adaptación cinematográfica convirtieron la hipótesis en un fenómeno global, instalando en la cultura popular la imagen de Magdalena como esposa de Jesús y portadora del Grial. Documentales y series, desde History Channel hasta Netflix, múltiples producciones han abordado el misterio, unas desde el enfoque histórico, otras desde el conspirativo. Aunque muchos académicos critican estas versiones por falta de rigor, lo cierto es que contribuyeron a que millones de personas se preguntaran, ¿y si la historia oficial no es toda la verdad? Los secretos aún ocultos. Hoy en día, siguen existiendo piezas que alimentan el misterio. Textos fragmentados. Los evangelios gnósticos conservados están incompletos. ¿Qué pasajes se perdieron para siempre? ¿Podrían contener referencias directas al rol de Magdalena como líder? Bibliotecas ocultas. Se especula con la existencia de documentos no revelados en los archivos secretos del Vaticano, que podrían contener información sobre el papel real de María Magdalena en la comunidad primitiva. La arqueología pendiente. Excavaciones en Magdala y otros sitios del siglo, y podrían arrojar nuevas pistas sobre el contexto en que vivió y predicó. La ausencia de certezas alimenta el mito, manteniendo viva la sospecha de que todavía hay verdades prohibidas que no han salido a la luz. El símbolo eterno. Quizás, más allá de lo histórico, lo que convierte a María Magdalena en un enigma perpetuo es su capacidad de convertirse en símbolo. Para los creyentes, es la primera testigo de la resurrección, la apóstol de los apóstoles. Para los gnósticos, es la iniciada que comprendió el mensaje oculto de Jesús. Para los conspiracionistas, es la clave de un linaje secreto que desafía a la Iglesia. Para los movimientos feministas y espirituales, es la voz silenciada de lo femenino sagrado. Cada época proyecta en ella sus propias preguntas, sus propias luchas, sus propios sueños. Esa es quizá la razón por la que nunca deja de resurgir, como si su figura fuera un espejo que devuelve a cada generación lo que más necesita cuestionar. Hemos recorrido siglos de historia, mito y conspiración en torno a María Magdalena. Hoy sigue siendo mucho más que un personaje bíblico. Es un enigma, un símbolo y una puerta hacia lo desconocido. ¿Fue realmente esposa de Jesús? ¿Madre de un linaje oculto? ¿O
¿Simplemente una mujer extraordinaria cuya voz fue silenciada? La verdad probablemente sigue escondida en los pliegues de la historia, aguardando a ser revelada. Lo cierto es que, como hemos visto en este último capítulo, su figura sigue viva, en los templos, en las reliquias, en las teorías conspirativas, en los movimientos espirituales modernos y en la imaginación colectiva. Y es precisamente esta fuerza atemporal lo que hace de María Magdalena uno de los mayores misterios del cristianismo, un secreto que quizá nunca será revelado del todo, y que por eso seguirá fascinando por los siglos de los siglos. Hemos llegado al final de este extenso viaje por uno de los enigmas más poderosos y ocultos de la historia, María Magdalena. Una mujer que fue testigo de los acontecimientos más trascendentales del cristianismo y que, sin embargo, fue reducida durante siglos a un papel secundario, difamado y silenciado. Hoy, tras recorrer su historia desde la antigüedad hasta la actualidad, podemos comprender que María Magdalena no es simplemente un personaje religioso, sino un símbolo universal que desafía los límites entre lo histórico, lo mítico y lo espiritual. La mujer borrada de la historia, desde los evangelios canónicos hasta las tradiciones gnósticas, su figura aparece y desaparece entre líneas, como si una mano invisible hubiera querido censurar lo que realmente representaba. La pregunta sigue siendo inevitable. ¿Por qué se intentó ocultar su verdadera importancia? ¿Por qué se la transformó en prostituta arrepentida, cuando los textos más antiguos la muestran como discípula y testigo privilegiada? ¿Por qué su voz fue silenciada en los concilios y los escritos oficiales, mientras se enaltecía la figura de Pedro y los apóstoles varones? ¿Qué hubiera significado para la Iglesia aceptar que una mujer, y no un hombre, fue la primera en comprender el mensaje de Cristo resucitado? Estas preguntas nos recuerdan que la historia no es neutral. Está escrita por quienes tienen el poder de decidir qué recordar y qué olvidar. Y en el caso de María Magdalena, ese poder se ejerció durante siglos. La sombra del misterio. Lo fascinante es que, a pesar de los intentos por borrar su memoria, su sombra nunca desapareció. A lo largo de los siglos, artistas, místicos y buscadores de la verdad encontraron en ella un símbolo vivo. Los gnósticos la veneraron como la discípula iluminada, poseedora de un conocimiento secreto. En la Edad Media, templarios y alquimistas vieron en la Magdalena un símbolo del Grial, no como objeto físico, sino como la sangre y la descendencia sagrada. En la modernidad, escritores y conspiracionistas la colocaron en el centro de teorías sobre el linaje oculto de Jesús, despertando preguntas que aún hoy generan controversia. Cada época la reinterpretó a su manera, proyectando en ella las tensiones y anhelos de su tiempo. Y eso la convierte en un mito inmortal. Entre lo sagrado y lo prohibido, María Magdalena encarna una dualidad poderosa. Lo sagrado y lo prohibido. Por un lado fue llamada apóstol de los apóstoles, la mujer que anunció la resurrección. Por otro, fue señalada como pecadora arrepentida, cargando con el estigma que no aparece en los textos originales. ¿No es curioso que esa contradicción haya perdurado durante siglos? Como si su figura fuera un espejo en el que la humanidad contempla sus propios miedos y obsesiones. La pureza y el pecado, el amor y la traición, el poder y la marginación. Esta ambivalencia es precisamente lo que la mantiene viva. María Magdalena es santa y hereje, discípula y mito, víctima y símbolo de rebelión. Y en esa complejidad reside su fuerza eterna, el despertar de lo femenino. Uno de los aspectos más impactantes de la Magdalena en la actualidad es su papel como símbolo de lo femenino reprimido. En un mundo donde las religiones patriarcales dominaron por siglos, la figura de una mujer cercana a Jesús y con autoridad espiritual resulta profundamente incómoda. Los evangelios gnósticos nos hablan de una discípula que entendía lo que los demás no comprendían, de una mujer que se enfrentaba a Pedro para defender su visión. María Magdalena es entonces mucho más que un personaje bíblico. Es la voz de todas las mujeres borradas de la historia, un eco que resurge con más fuerza que nunca. Los secretos aún guardados. A pesar de todo lo que sabemos, quedan secretos sin resolver. ¿Existieron más evangelios que narraban su papel junto a Jesús y fueron destruidos deliberadamente? ¿Se ocultan en archivos secretos del Vaticano documentos que confirmarían teorías prohibidas sobre ella?
¿Era realmente la portadora del Grial, ya fuera como cáliz sagrado o como madre de una descendencia oculta? ¿O su mayor misterio radica en lo simbólico, en lo que representa más allá de los hechos históricos? Son preguntas que quizá nunca tendrán respuesta definitiva, pero que seguirán alimentando el mito. Porque como ocurre con todos los enigmas, la ausencia de certezas es lo que los hace eternos. El legado en la cultura moderna. Gracias a libros, películas y teorías, millones de personas en el mundo han descubierto a una Magdalena diferente, más cercana a la verdad que la tradición oficial. Algunos creen que fue la esposa de Jesús, otros la ven como sacerdotisa iniciada, otros como la mujer que llevó el cristianismo a Francia. Pero, sea cual sea la interpretación, todas coinciden en un punto. La historia que nos contaron no es la historia completa, y ese simple hecho convierte a María Magdalena en un símbolo de resistencia, en la prueba viviente de que el poder puede manipular la memoria, pero nunca destruirla por completo. La puerta hacia lo desconocido. En este punto cabe preguntarnos, ¿por qué, después de 2000 años, seguimos obsesionados con María Magdalena? La respuesta es sencilla y compleja a la vez, porque encarna la posibilidad de un secreto. Un secreto que puede cambiar nuestra visión de la historia, de la religión y hasta de la humanidad misma. Un secreto que nos recuerda que la verdad siempre tiene capas ocultas, esperando ser descubiertas. María Magdalena es, en última instancia, una puerta hacia lo desconocido. Y cruzar esa puerta es lo que nos mueve aquí, en Archivo Perdido. Explorar lo que se esconde detrás del relato oficial, buscar las piezas perdidas del rompecabezas, atrevernos a preguntar lo que otros prefieren callar. Queridos guardianes del misterio, llegados a este punto no queda más que reflexionar. María Magdalena fue mucho más que la caricatura en que la convirtió la tradición. Fue discípula, testigo, símbolo, mito y quizás portadora de un secreto que aún no hemos descifrado. Tal vez nunca sepamos si estuvo casada con Jesús, si fue madre de un linaje oculto, si realmente custodiaba el Grial. Pero lo cierto es que su legado sigue vivo, desafiando el paso del tiempo, recordándonos que la historia oficial nunca es toda la historia. Y es en ese espacio de misterio donde habita la fuerza de María Magdalena, donde su voz resuena más fuerte que nunca, invitándonos a seguir buscando. Has llegado al final de este episodio de Archivo Perdido, donde juntos hemos explorado los secretos y enigmas de María Magdalena. Si esta investigación despertó en ti nuevas preguntas, si sientes que hay mucho más por descubrir, te invito a seguir acompañándonos en este viaje a través de la historia, la conspiración y lo oculto. Porque recuerda, la historia está llena de secretos, y aquí, en este canal, nuestra misión es sacarlos a la luz. Soy tu guía en este viaje, y te agradezco por haber llegado hasta aquí, hasta el corazón de este misterio milenario. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video para que más personas se unan a esta búsqueda. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos explorando juntos los enigmas que la historia oficial no quiere que conozcas. Esto es Archivo Perdido. Los secretos del pasado a veces se ocultan en los lugares más insospechados. Si has llegado hasta aquí, es porque tú también formas parte de los que buscan respuestas. En Archivo Perdido no solo contamos historias, revelamos lo que otros prefieren callar. Así que no lo olvides. Suscríbete, activa la campana y dale like, porque eso nos ayuda a seguir trayendo más misterios, más conspiraciones y más verdades incómodas. Comparte este video con quienes saben que el mundo no es lo que parece. Y recuerda, nada es casualidad, todo está conectado. Nos vemos muy pronto. Aquí donde lo olvidado cobra vida, en Archivo Perdido.